Y comentando China, voy a leer los datos para no equivocarme. Ahora hablamos de China. Te doy paso, Pedro. China firmó hace nada, unos meses, el acuerdo de libre comercio más importante del mundo, con 14 países de Asia y el Pacífico, en el cual engloba al 28% del comercio mundial. Comparten un mercado de 2.200 millones de personas, es decir, el 30% de la población mundial. E incluso Li Keqiang, que es para aquí un gran desconocido, comentó que este acuerdo era una victoria del multilateralismo y el libre comercio. El primer ministro chino es este hombre, no es el presidente chino, que hablamos de él. Entonces, ¿esto cómo lo podemos encajar con este nuevo mundo que viene o este papel de China, que es China principalmente el que lidera este acuerdo comercial? ¿Sale China más fuerte de todo esto? ¿Es de verdad este cambio que estamos viendo, como se estaba desplazando, como decía Pedro, todos estos tipos de foros al este, porque es allí donde va a estar ahora, que ya está pasando, la riqueza y, digamos, el nuevo poder económico? Es así, Jano. Enlazando también pues, con lo que decía Javier, hay que tener en cuenta que China quiere crear una nueva globalización. Esto la primera vez que lo dice, como comentábamos antes, en enero de 2017, llega Xi Jinping y dice, a partir de ahora, nosotros, China, un país comunista, vamos a ser los líderes de la globalización. Por lo tanto, estamos hablando del libre mercado, estamos hablando del capitalismo, que fue en aquel momento Trump, pues claro, se vuelve loco, dice, este hombre ha perdido el juicio, ¿cómo puede venir aquí el secretario general de un partido comunista a decir que va a ser el abanderado del capitalismo en el mundo? ¿Por qué? Porque tienen todas las condiciones para que la globalización, que la última ha sido estadounidense, la anterior había sido británica, al final el mundo anglosajón, que lleva imperando financiera y económicamente en el mundo, pues prácticamente desde 1750, de repente se encuentra con un competidor que tiene unas características, unas condiciones que le aventaja en todos los campos para poder precisamente liderar esa nueva globalización. ¿Qué es el problema que hay ahora mismo? ¿Que va a haber un mundo diferente? Seguro. ¿Que además lo están procurando todos los grandes líderes políticos del mundo? También. El problema es quién va a ser el califa, quién lo va a dirigir, ¿no? Claro, Estados Unidos, que para mí se ha precipitado actualmente, a lo mejor es que ellos lo han analizado de otra manera y no les quedaba más remedio que reaccionar en este momento antes de que China se consolidara como la nueva superpotencia mundial. Pero claro, el problema es que China dice, no, es que esta globalización ya es mía porque tengo todas las capacidades, tengo la energía de una manera o de otra, podemos luego analizarlo, tengo los recursos naturales porque los he conseguido de una forma o de otra, y tengo la tecnología, que esa sí que es mía y ya ha superado a todo el mundo, porque resulta que China de repente se convierte en el país que prácticamente presenta la mitad de todas las innovaciones tecnológicas, de todas las patentes ante la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual dependiente de Naciones Unidas. La mitad, fijaros bien. Y podríamos desglosarlo en todos los campos, el espacio, el ciberespacio, la biotecnología, absolutamente en todo. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente Estados Unidos dice, algo tengo que hacer, ¿no? Porque si no, ya quedo totalmente desbordado. Y de hecho, recordemos que Trump no se quiso unir a ese acuerdo de esos 15 países asiáticos, entre los que están algunos de sus aliados, como puede ser Australia, Nueva Zelanda o Japón. Pero claro, ¿por qué? Porque es plenamente consciente de que quien lo va a liderar y el que va a querer vender, el que se va a imponer es China. Evidentemente, porque una vez que tiene todos esos tres instrumentos que os he comentado y muy especialmente la tecnología, que al final es lo que te permite destacar sobre los demás y ser el que principalmente vendas, claro, es que no tiene parangón. Y además cuando decimos vamos a recuperar parte de las industrias que hemos deslocalizado, los listos, entre comillas, del mundo occidental, que las hemos deslocalizado en China para producir en nuestros propios países y que no nos pase como ahora con la pandemia, que de repente no tenemos capacidad ni para producir respiradores, ¿verdad? El problema es, Jano y Javier, que aunque así lo hiciéramos mañana, salvo que esas empresas estén sustentadas por el Estado, todavía China, y lo sabe perfectamente, tiene la opción o la característica en sus manos de que puede producir entre 7 y 10 veces más barato, porque la mano de obra en su país es mucho más barata. No tienen las ventajas sociales, laborales, evidentemente, los trabajadores, que afortunadamente tenemos aquí, pero lo cierto es que nosotros hemos dejado claramente de ser competitivos. Y una vez que no somos competitivos, no podemos vender. Si no vendemos, no generamos beneficios. Y eso lo saben perfectamente, entre otras cosas,
porque hacen unos planes estratégicos. Actualmente, ahora mismo, a día de hoy, van por el 14º plan quinquenal, que os puedo decir exactamente qué consiste, y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo los demás, por supuesto. Y claro, a ese tan largo plazo, nosotros no tenemos esa capacidad, y lo estamos viendo lamentablemente con nuestros políticos que están inmersos en otras diatribas temporalísimas, puntualísimas, que no tienen nada que ver con un pensamiento estratégico, y por lo tanto nos lleva mucha ventaja pensar, y esto tenemos que tenerlo muy claro, que lo que está sucediendo hoy, Jano y Javier, lo que está sucediendo hoy es una planificación que viene de principios de los años 80, prácticamente desde que llega Deng Xiaoping al poder en 1978. Fijaros bien, lo mismo que ahora, el plan último es 2049, el año cuando China celebre el centenario de su fundación como la China actual, y cuando pretenda ser ya el líder mundial definitivo en todos los aspectos, absolutamente en todos. Y lo está preparando hoy, no lo está preparando en el año 2048. Hablabas, Pedro, antes de darle paso a Javi, una cosa muy, muy breve de esas reformas de Deng Xiaoping de finales de los años 80. En realidad es ese cortoplacismo en el que estamos habitando nosotros y cómo China también el papel que está jugando en África, que quizá esto también es muy desconocido para todos. Ahora, si quieres, lo comentamos, pero adelante, Javier. No, quería decir a Pedro que me acuerdo perfectamente en la mesa del Coronel, un programa que hablaste, que por cierto, a ver si vuelves pronto, que hablabas precisamente de China, ¿no? 2025, equiparación tecnológica con Estados Unidos, 2045, dominio absoluto de mercado. El año pasado, precisamente con el tema de la pandemia, el gobierno chino actualizó ese año a 2033. Es decir, prácticamente ha robado 12 años al programa este que tenía respecto a antes de que ocurriera la pandemia de COVID. El problema también con China, o sea, sobre todo desde el punto de vista occidental, ¿no? Obviamente es una máquina que es prácticamente imposible de abatir y de ganar, como tú bien estabas contando, por su modelo de Estado, ¿no? Hay que tener en cuenta que, queramos o no, aquí nos han vendido muchas ideas siempre la democracia, estamos lidiando con una dictadura de las más férreas de la historia, y no solo a través del sistema político, sino también por su control tecnológico. Es decir, el modelo que hemos conocido hasta ahora, más o menos se estableció en Bretton Woods, 1944, está terminando la Guerra Mundial y los aliados se juntan para crear ese sistema de democracias liberales políticas y de libre mercado, entre comillas, económico. Y nos vemos que este nuevo cambio de paradigma viene a ser, obviamente, una economía más dirigida por los estados, donde China tiene absoluto dominio frente a nuestras sociedades occidentales. Cuando yo escucho siempre a los anglosajones, ¿no?, decir diversity is our strength, ¿no?, la diversidad es nuestra fuerza, un mensaje muy progresista, está muy bien venderlo, pero lo que se ha conseguido en estas últimas décadas es atomizar Occidente. Es eliminar las identidades nacionales, eliminar la soberanía, hacer las sociedades más débiles, entroncando un poquito con lo que hablábamos antes por el tema de Soros y demás, la función que ha tenido gente como Soros y otras asociaciones desde hace décadas, es decir, atomizar esas sociedades para hacerlas completamente indefensas. Y aunque pongo un ejemplo que a veces suena muy vasto, pero creo que es funcional, mientras aquí nos están educando en ciertas cosas que ya todos sabemos, en países como en China te están educando a los chavales a desmontar y montar una K-47 con los ojos vendados, ¿no? Esto es un ejemplo paradigmático de quizá que quien tiene más la voluntad de hacerse con el poder a nivel global. No olvidemos que en política no hay espacios vacíos. Si tú no estás, alguien lo va a ocupar. Y China lo ha ocupado muy bien en las últimas décadas. También yo creo que quizá por ingenuidad de parte de nuestros gobernantes, ¿no?, o incluso de algunas multinacionales, con ese afán de enriquecerse, han ido cebando al gran dragón, al gigante asiático, sin darse cuenta de que estaba aprovechando todo el dinero y toda la tecnología que le estaban invirtiendo para, como tú bien decías, Pedro, aprovecharlo en su propio beneficio. No olvidemos también que cuando nos dicen que China ahora mismo es modelo económico del futuro, estamos hablando también de modelo social, es decir, modelo social y sistema de control social. Ahí entran claramente los logaritmos, la tecnología, la robotización de la sociedad, y estamos hablando de un sistema que ya hemos visto en algunos libros. La combinación perfecta que para diseñar el mundo del mañana yo creo que es la combinación de 4 libros. Fahrenheit 9/11, 1984, Un mundo feliz, y sobre todo nosotros de Zamyatin, que fue un escritor de la época soviética, muy poco conocido, pero que fue el primero que iba a decir que estaba comparando la Unión Soviética con ese régimen controlado por logaritmos matemáticos. Y al fin y al cabo eso es lo que significa la tecnología. China ya lo está aplicando en su país y eso se está exportando. El QR que nos quieren meter con todo el tema de la pandemia, las cámaras de control facial, el tema de los teléfonos móviles, la robotización misma de la sociedad. Vamos a un mundo muy complicado porque obviamente no quedan, lo hablábamos también antes
fuera de cámara con Jano, no quedan lugares de libertad, porque prácticamente no quieren dejarnos esa libertad, o al menos la libertad que hemos conocido hasta ahora. Con China es muy complicado. Y hablabais antes también el tema de Estados Unidos y Biden, ¿no? Bueno, pues salieron informaciones durante todo el año pasado de posible influencia en las elecciones de China, o al menos eso se ha demostrado con algunas veces. Vamos a ver en qué queda todo eso. Era curioso que, por ejemplo, hasta ahora China no había permitido que entraran los 10 científicos internacionales aprobados por la ONU, no les dejó entrar a investigar el origen del coronavirus, en principio diciendo que no querían que fuera bajo la administración Trump. Vamos a ver si pasa eso bajo la administración Biden. Bueno, de hecho, la OMS ha estado por ahí estos días, está actualmente ahora en Wuhan. Sí, está ahora. Además, veremos ha a dicho ver. que de lo que pensaba que les iba a llevar años, que lo puede solucionar en días. Vamos a ver, ojalá. Ahora está cierto. Ojalá sea Pero así. claro, Javier, ¿sabes lo que sucede? Que se juntan varias circunstancias. Por un lado, es verdad, es un régimen claramente autoritario, sin lugar a dudas. Y por otro lado, se junta que es un pueblo, en general, pueblo asiático, con unas características muy concretas. Ellos más bien en esa filosofía budista, confucionista, que al final lo que hace es que es una mentalidad no individualista, sino que ellos priorizan siempre lo social, lo común. Entonces, es más fácil, evidentemente, controlar a un pueblo que tiene esa mentalidad que nosotros, que somos mucho más individualistas o nos han creado así. Es totalmente cierto. Pero luego, además, una vez más, leyendo el discurso de Xi Jinping de Davos, te lo dice bien claro. Lo que queremos es implantar un sistema socialista moderno. ¿Qué es un sistema socialista moderno para ellos? Es decir, donde prospere la economía, porque son conscientes, como ya lo decía Deng Xiaoping, que para un país ser fuerte tiene que ser económicamente fuerte, si no jamás lo va a ser. Países con una deuda gigantesca y que además la mayoría de esa deuda está en manos foráneas, nunca va a ser un país fuerte, lo tenemos que tener muy claro. Pero por otro lado, lo que te está diciendo es, por supuesto, en el ámbito político, absolutamente férreo. No solamente férreo, sino que precisamente, como tú decías, Javier, con todo lo que hoy permite la tecnología, una hipervigilancia sobre el ciudadano absoluta, pero en su propia casa, en los colegios, en cualquier espacio público, el control total, precisamente para evitar que nadie se salga por el camino marcado por esa política.